¿Qué onda, puercas? Hoy les traigo un video que les va a cambiar la vida. Bueno, al menos su juego en Overwatch 2. Hoy te voy a mostrar unos trucos que te van a hacer decir, no manches porque nadie me dijo esto antes. Así que agárrate porque esto se va a poner bueno. Y si eres nuevo por aquí, prepárate para subir de rango más rápido de lo que te esperas. Antes de entrar en lo bueno, vamos a repasar algunos básicos que muchos jugadores pasan por alto. Primero, ¿sabías que la carga cura 10 de salud por segundo? Sí, yo sé que algunos de ustedes no sabían esto. La próxima vez que estés en ataque, pégate a la carga cuando puedas. Es como tener una mini Mercy de bolsillo, pero sin el drama de pedirle que te cure. Imagínate, con solo empujar la carga, ya te estás curando. Pero ojo, esto no aplica para el robot de push. Y hablando de curar, los paquetes de salud son tus mejores amigos. No solo te curan, sino que también eliminan efectos de daño sobre tiempo. Así que la próxima vez que Ashe te prenda fuego con su dinamita, ya sabes a dónde correr. Y no solo eso, también te quita el veneno de Widowmaker. Por eso siempre debes conocer la ubicación de los paquetes de salud. Ahora sí, vamos con lo bueno. Aquí van unos trucos que te van a dejar pensando en por qué no te diste cuenta antes. Primero, ¿sabías que puedes usar la habilidad secundaria de Zarya como referencia para su ultimate? ¿No sabes si tu gravitón va a llegar tan lejos? Tira un disparo secundario primero, así sabrás si acertarás. Imagínate ser tan preciso con algo tan sencillo, y estoy seguro que no todos sabían esto. Y si eres fan de Soldado, Zarya, Bastion o Pharah, puedes hacer saltos con las bombas. Sí, algunos ya saben de esto, pero es perfecto para llegar a lugares altos o esquivar habilidades enemigas. Y mira, te voy a decir algo que parece obvio, pero que muchos olvidan, el arte de no morir. En serio, juega con tu vida como si fuera tu última reaparición. Cada vez que mueres, estás perdiendo como 20 segundos de juego. Eso es mucho tiempo en Overwatch 2. Hay quienes se pueden ver TikToks incluso en ese tiempo. Usa más la cobertura, espera por curaciones, ve por paquetes de salud. Si tienes que retroceder, retrocede. Es mejor estar 10 segundos escondiéndote que 20 segundos muerto. Y caminando desde el spawn hasta el punto de la pelea. Piensa en ello como estrategia. Tendrá ventaja el equipo con mayor tiempo activo en la pelea. Y hablando de no morir, ¿sabías que puedes ver la salud del enemigo cuando los marcas? Si ves un triángulo amarillo, tienen menos del 50% de vida. Y si ves un diamante rojo, están a punto de irse a ver a San Pedro. Úsalo para coordinar con tu equipo y acabar con esos enemigos débiles. Yo sé que todos gritan cuando alguien está tocado, pero es increíble que hay jugadores que no se percatan de todo esto. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Ayúdame a llegar a la siguiente meta de los 2000 suscriptores. Con tu apoyo, quizás algún día pueda construir la mejor comunidad de Overwatch 2. Imagínate ser parte de todo esto. Ahora vamos a hablar de los mapas. Conocer los mapas en Overwatch 2, todos los atajos y pasillos, te ayudará a llegar más rápido a donde quieras. Primero, aprende dónde están los paquetes de salud en cada mapa. Te juro que es más útil que saber dónde está el botón de salir al escritorio. Aunque pensándolo bien, ambos son igual de importantes. Imagínate, estás en medio de una pelea, te queda poca vida y sabes exactamente dónde está el paquete de salud más cercano, en vez de correr como idiota por la visión del enemigo porque no sabes a dónde ir o gritarle a tu soporte por no curarte. Otro dato interesante, los sonidos de las armas te dan información de la posición del enemigo. Así es, el juego hace diferencia en esto. Sé que es más difícil de darse cuenta, pero aprende a distinguir si los disparos vienen de un cuarto cerrado o de un espacio abierto. Apuesto a que no te habías dado cuenta, y en algunas situaciones es muy útil. Podrías ganar duelos con los ojos cerrados si quisieras, pero mejor no lo hagas. Ahora vamos con un truco interesante. Estos son para cuando quieres sentirte como todo un maestro del engaño. Si eres fan de los proyectiles grandes como el Fire Strike de Reinhardt, te tengo una sorpresa. Solo necesitas que el centro del proyectil pase por un agujero para que funcione. Así que la próxima vez que veas un huequito en el mapa, ya sabes qué hacer. Ahora sí, para los que ya se sienten pros, aquí van algunos consejos más avanzados. Si dominas estos, ya puedes considerarte un maestro de Overwatch 2. Primero, puedes usar la puntuación para traquear ultimates enemigas. Imagínate ser tan pro que puedas predecir cuando el enemigo tiene listo el gravitón de Zarya solo viendo el marcador. Todos los héroes necesitan cierta cantidad de puntos para obtener la ultimate. Al aprenderte estos números, puedes siempre deducir cuando el enemigo tendrá su siguiente ulti. Y si estás jugando el modelo de empuje con el robot y vas ganando, antes de que se acabe el tiempo, aléjate del robot. ¿Por qué es esto? Porque si eres el típico jugador que está apresurado siempre por empujar el robot, solo estás llevando más cerca el robot del spawn enemigo y le das más oportunidad de alcanzar a tocar el robot y provocar el overtime. Es como meter un autogol, pero en Overwatch. Recuerda, a veces la mejor jugada es no hacer nada. Así mantienes al robot de tu lado, mucho más lejos del equipo enemigo y ni en chiste van a alcanzar a tocar. Aparte, es mejor, porque será más difícil que se reagrupen a tiempo y también en caso de que toquen, será más fácil matarlos como van llegando.
Y no olvides que Zarya y su Yorn brillan cuando tienen alta energía. Si ves a una Zarya brillando como un árbol de Navidad, mejor corre. Y si ves a su Yorn con su arma brillando, escóndete. Es como un semáforo, pero en vez de decirte cuándo cruzar, te dice cuándo ir por tu vida. Ahora vamos con esos pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia en tu juego. Revisa las configuraciones personalizadas de cada héroe. Algunos tienen opciones súper útiles, como la confirmación del nano para Anne. Ya no te equivocarás de héroe con tu nano. Y hablando de detalles, ¿sabías que la carga se mueve más rápido con más gente? Sí, hasta 3 personas. Pero ojo, esto lo aplica con el robot de Puck. Y ahora vamos a hablar de cómo trabajar en equipo, porque en Overwatch no es solo un juego para gente solitaria. Primero, aprende a dividir a tu equipo. No siempre es bueno que todos los DPS estén juntos. Sepárense para cubrir más terreno y presionar al enemigo de diferentes ángulos. Si están todos disparando desde un mismo punto, es más fácil que los flanqueen. Y hablando de presión, aprende a identificar al carry enemigo. Hay un rojo que parece inmortal, una Tracer que está por todos lados, un Batiz que no deja que nadie muera. Enfócate en ese jugador que destaca por encima de su equipo. Vamos a hablar de las Ultimates, esas habilidades que pueden cambiar el curso de una partida más rápido que tú cambias de opinión sobre tu mate. Primero, no guardes tu Ultimate como si fuera a resolver todo. Úsala, pero con cerebro. Es mejor usar una Ultimate y ganar una pelea que guardarla para el momento perfecto que nunca llega. Pero tampoco la tiras a lo idiota. Aprende que Ultimates son buenas para iniciar peleas, como el Blizzard de Mei, y cuáles son mejores para contrarrestar, como el Bob de Ashe. Es mejor jugar en un modo como ajedrez, pero con las Ultimates. Cada una tiene su situación perfecta. Y no olvides que algunas Ultimates se pueden combinar. Un Graviton de Zarya con un Dragón de Hanzo es una combinación letal y perfecta. Coordina con tu equipo y avisa siempre que tengas la Ultimate lista. Con estos trucos vas a subir de rango más rápido que la semana pasada que seguías atorado en bronce. Si este video te ayudó, no olvides compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. También te estaré dejando todas mis redes sociales en la descripción y juntos vamos a crear la mejor comunidad de Overwatch 2. Y si tienes algún truco que no mencioné, por favor déjalo en los comentarios. Quién sabe, tal vez para alguien les será muy útil. Y recuerden, en Overwatch 2 como en la vida, lo importante no es ganar. Olvídalo, claro que lo importante es ganar y por eso sé que estás aquí. Y si estás atorado en bronce, plata o oro, te dejo este video con los mejores héroes de Overwatch 2 para principiantes. Son conocimientos y consejos básicos que no está de más recordar, para que vayas a verlo justo ahora. Adiós, puercas.